Escuchemos la palabra de Dios para hoy en los textos en contexto con el Padre José Antonio Chavarría. ¿Obedeces a Dios más que a tus propias ideas? Bienvenidos a los textos en contexto. Hoy nos situamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículos del 22 al 26. Veamos lo que dice la palabra. Samuel replicó: ¿se complace Yahvé tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca su voz? Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como hechicería y la terquedad como idolatría. Tú has desechado la palabra de Yahvé y él te ha desechado para que no seas rey. Saúl respondió: he pecado, he quebrantado el mandato de Yahvé y tus palabras, porque tuve miedo del pueblo y escuché su voz. Ahora te ruego, perdona mi pecado, vuelve conmigo para que yo adore a Yahvé. Samuel le respondió: no volveré contigo, porque has despreciado la palabra de Yahvé y él te ha rechazado para que no seas rey sobre Israel. Palabra de Dios. Estamos situándonos ya en una época, en un contexto particular del Antiguo Testamento, que es la época de la monarquía. Hay que recordar que el primer rey de Israel fue Saúl. Y precisamente el llamado a ungir a Saúl fue el profeta Samuel. Dios retira su favor a Saúl por su desobediencia al quedarse con unos animales que eran parte de un botín de guerra. Dios envía a Samuel a corregirlo e insiste en el valor de la obediencia. El rey se defiende diciendo que deseaba hacer un sacrificio al Señor. Pero hay que leer el texto, cómo reaccionó Dios ante lo que hizo Saúl. Te invito a leer el primer libro de Samuel en el capítulo 15, versículos del 10 al 11. ¿Qué piensas sobre esa reacción y de por qué Yahvé reaccionó así? Hay que fijarse cómo le llama la atención. Esto lo podemos ver en los versículos 17 y 19 del capítulo 15. ¿Qué mensaje central le comunica Samuel a Saúl? Hay que observar cómo se disculpa Saúl en el versículo del 20 al 21. ¿Es válida la respuesta de Saúl? ¿Por qué? Debemos de profundizar en las razones que Samuel expone sobre la obediencia. Es fundamental para Yahvé la obediencia. ¿Por qué Samuel compara la desobediencia con la idolatría? De hecho, porque obedecer a Dios es escucharlo y disponerse a actuar como Él desea. A Dios le duele que le desobedezcamos, porque nos ama y espera que le respondamos con el mismo amor. ¿En qué te está costando trabajo decirle que sí al Señor? Tenemos que pedirle su ayuda. Y tenemos que proponernos seguir un camino de fidelidad con el Señor. Muchas veces experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida, pero estamos guardando alguna pequeña cosa en la cual somos infieles. Ser cristiano, ser creyente, ser discípulo, implica la obediencia. Cada uno de nosotros está llamado a responder la llamada del Señor, a su voz, escuchar su palabra y ponerla en práctica. Ser discípulo significa esto, luchar porque en lo cotidiano u ordinario de la vida, la palabra de Dios sea una realidad en la propia historia. Querido hermano, querida hermana, ¿estás dispuesta a obedecer con valentía las palabras del Señor? Escucharlas y ponerlas en práctica, de tal manera que obedeciendo puedas agradar el corazón de Dios en ese antropomorfismo, pero que es fundamental en nuestra relación y nuestro vínculo con Él. Estamos llamados a obedecer la voz del Señor y poner en práctica sus mandatos. Esto tiene una promesa: la felicidad, la plenitud. Dios siempre está de nuestro lado, pero muchas veces no estamos dispuestos a obedecerlo. ¿Estás dispuesta a obedecer los mandamientos del Señor? Que Dios te bendiga.